La enseñanza de hoy que vamos a ver, mi deseo profundo es que nos sacude a cada uno de nosotros, que nos hace reflexionar, que nos preguntamos por qué estamos aquí, por qué hacemos iglesia, por qué venimos aquí en la presencia del Señor, por qué nos congregamos los domingos, por qué venimos los días de oración, por qué Cristo tuvo que entregar su vida para su iglesia. ¿Y por qué Él dijo que Él iba a levantar su iglesia? Las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia. ¿Y acaso la iglesia del siglo XXI, en el siglo que nosotros estamos viviendo, acaso de verdad estamos viviendo conforme a la palabra del Señor? ¿O estamos viviendo una nueva forma de iglesia a nuestra manera, haciendo las cosas como a nosotros nos antoja? ¿Acaso hemos secuestrado, por llamarlo así, quizá hemos secuestrado la iglesia del Señor? Hemos convertido la iglesia como a un negocio personal, un negocio familiar, algo que pertenece a una sola persona, que cuando la persona habla nadie más tiene derecho de cuestionarle, que la persona puede enseñar doctrinas falsas y nadie puede decirle nada, porque si tú hablas cuando la persona habla, eres como un rebelde, uno que no está sujeto a los líderes de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Cuando nos reunimos, ¿acaso nos reunimos para pasarlo bien, para disfrutar, para que la gente nos entretenga? ¿Acaso venimos eligiendo qué tipo de alabanzas queremos escuchar nosotros y dejamos de venir cuando la alabanza no nos siente bien? Es que la alabanza, la voz de las hermanas era un poquito como llorando, el pastor no predicaba con entusiasmo, no gritaba gloria a Dios, o gritaba mucho, o el baterista, no me gustó mucho, la pianista, mira, su falda no era tan larga, o era demasiado corta, y los tacones. ¿Acaso para eso venimos aquí? ¿O para eso es la iglesia? Por eso tenemos el título. La iglesia no es un circo de ninguna manera. Es cierto, sinceramente, hermanos, que parte de la iglesia del siglo XXI se ha apostatado. Parte de la iglesia del Señor se ha apostatado. ¿Qué quiere decir? Que se ha alejado de las doctrinas bíblicas. La gente enseña lo que quieren enseñar. Y muchos creyentes buscan iglesias que les dirán que Dios les va a bendecir, que Dios abrirá puertas. No quieren escuchar de dejar el pecado y vivir una vida santa. No, quieren escuchar de ven a Cristo tal como está, Él te va a bendecir. La iglesia se ha convertido en un lugar donde la gente se entretiene. Grupos números especiales durante la alabanza, los niños vienen fuera, los adultos vienen fuera, cantan una canción y bailan algunos bailes y los hermanos aplauden y disfrutan y salen y digo, uff, qué bonito, qué pasión, hoy era la iglesia, qué presencia del Señor. Eso es un circo, es un baile, es una discoteca. No hace falta venir en nombre de Jesús para pasarlo bien así. Si queremos pasarlo bien, es fácil, abrimos un club social y la gente puede venir y hacer sus bailes especiales, disfrutarlo para que los hermanos aplauden, para que los que tienen estas miradas perversas se buscan las primeras filas a ver cómo las hermanas bailan y satisfacer su perversidad en sus corazones. No hace falta venir en nombre del Señor Jesús. Los miembros se consideran cristianos porque participan en unas actividades cristianas. Eso no hace ser cristiano, hermano. No es porque uno participa en una actividad cristiana o uno se congregan con los cristianos, hace que uno es cristiano. Yo he visto pájaros o palomas salvajes comiendo con palomas domésticos de la ciudad, pero eso no convierte a esas palomas salvajes en palomas domésticos. Yo he visto perros comiendo con gatos, pero eso no hace que el perro es gato, el gato es perro. La cizaña y el trigo crecerán siempre en el mismo lugar, pero la cizaña nunca será el trigo y el trigo nunca será la cizaña. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Que podemos estar aquí todos nosotros, pero en ese día el Señor saca a los que son los suyos aquí mismo dentro, no fuera de aquí. Hablo de esta iglesia. Aquí dentro
No todos irán al cielo si seguimos viviendo en el pecado. No todos escucharán, buen hecho, siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor y descansa. Si permanecemos en nuestros pecados, el Señor Jesús lo puso bien claro. Si permanecemos en nuestros pecados, pereceremos igualmente como los que nunca escucharon el Evangelio. Entonces, ¿para qué se molesta escuchar el Evangelio si al final nos vamos a perdernos? La iglesia no es un circo. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia del Señor? Que el Señor prometió que Él levantará su iglesia y las puertas del infierno no va a prevalecer contra su iglesia. ¿Acaso el Señor Jesús fracasó? ¿Acaso Él está fracasando? Personalmente, no lo creo. Creo que Él no está fracasando. Simplemente se está cumpliendo las cosas que Él mismo dijo. Que en los posteros días muchos se van a apostatar. Seguirán doctrinas de demonios. Van a buscar predicadores que predican las cosas que quieren escuchar. Quieren bendición. Quieren que les predican las cosas bonitas. No quieren escuchar que deben arrepentirse de sus pecados y apartarse. No quieren eso. Nuestro pasaje de hoy, hermanos, ¿cómo lo ves? Está en 1 Corintios capítulo 14. Y yo les animaré a que lean todo 1 Corintios capítulo 14, porque sé que en nuestras lecturas diarias ya hemos pasado por 1 Corintios capítulo 14. Pero les animaré a que vuelven a leerlo todo y una vez más y lo vais a entender. Y en esta porción, esa es una carta que Pablo escribió a la iglesia que estaba en Corinto. Esta iglesia tenían todos los dones. Si queremos leer la historia de esta iglesia, tenía todos los dones que una iglesia necesitaba tener. Ricos, hablaban en lenguas, profecías, buenos predicadores, tenían todo, pero vivían en pecado. Había hombres que estaban casados con la esposa de su padre, pero en la misma iglesia había tanta perversidad que Pablo no pudo creerlo, que ni los perversos, los que están en el mundo, ni practican tales cosas que nosotros practicamos. De tal manera en la iglesia, hermanos, hay muchos que intencionalmente y conscientemente viven en el pecado, pero no les importa para nada vivir en pecado. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios es misericordioso. Porque Dios comprende mi situación. Si Dios comprendiera la situación del pecado, no matará a su hijo. Porque mató a su hijo intencionalmente para salvarnos del pecado. Así que no hay excusa. Dice la palabra que hay de aquellas personas que caen en las manos de Dios vivo. Hay de aquellas personas que menosprecian la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz. Hay. ¿Qué quiere decir? Hay. Que estás acabado, estás muerto. El tuyo, si Dios te pilla, ya no hay quien te puede salvar de sus manos. Nuestro pasaje de hoy es 1 Corintios. Pero no vamos a leer todo el capítulo 14, ni no vamos a leer todo 1 Corintios. Pero vamos a resaltar algunos puntos en este pasaje. Y como le he dicho antes, les pido que por favor vuelvan a leerlo más tarde. Así que en esta porción de la carta, el apóstol Pablo habla a la iglesia del Corinto. Él resalta algunos puntos muy importantes. Puntos que nos guían como iglesia hoy en día y puntos que guiaron a esas iglesias, a la iglesia de Corinto en su tiempo. Sobre todo cuando la iglesia se reúne así, hermanos. Muchas de las veces venimos aquí de cualquier manera. Vamos porque vamos a la iglesia. Vamos porque vamos a la iglesia. No, hermano. Cuando nosotros vamos a un juicio y hemos sido citados para un juicio, o para una boda, o para cualquier evento mundano, no vamos de cualquier manera. Mentalmente sabemos para qué vamos. Si es por un juicio, sabemos cómo vamos a defendernos. Si es para ir a jurar, para la residencia, o para lo que sea, para cualquier cosa, mentalmente estamos preparados. La pregunta es, ¿cuántos mentalmente estaban preparados esta tarde para encontrarse con Jesús aquí? ¿Cuántas personas vinieron con esta mentalidad que me voy a encontrarme con Jesús esa tarde? Y no lo voy a soltar hasta que Él haga algo en mi vida. Es lo que vamos a ver. Lo que la palabra nos enseña. Cómo debemos portarnos a la hora de reunirnos. Cuando nos reunimos, cómo debe ser nuestro comportamiento. Aparte de los 5 ministerios que Dios ha dado a la iglesia,
Tenemos los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores y los evangelistas. Aparte de esos 5 ministerios, tenemos, eso es el pasaje de 1 Corintios capítulo 14, todo lo que vamos a ver. Así que aparte de los 5 ministerios que Dios nos ha dado, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, hay una lista también de algunos dones o regalos que Dios ha dado para la iglesia. Los que hacen milagros, aparte de los 5 ministerios, hay también los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo y los que hablan en idiomas desconocidos. Hermanos, escucha bien. Tener los dones del Espíritu Santo no significa que somos salvos. Podemos tener esos mismos dones en esta iglesia y acabamos todos perdidos si nosotros no vivimos conforme a la palabra de Dios. Así que uno puede tener el don de ayudar, el don de hacer milagros. El Señor mismo lo dijo, en aquel día muchos verán, Señor, pero hice esto a tu nombre, eché fuera demonio a tu nombre, prediqué, sané. Es que no te conozco, es que nunca te conocí. ¿Qué quiere decir? Que los dones que Dios nos da no es garantía de salvación. Él lo da para la iglesia, es para los demás. Así que si Dios te da un don, no es para ti. No es una garantía que tú eres salva o salvo. Es para la iglesia. Pero lo que nos vamos a enfocarnos más en todos esos dones, de lo que Pablo enfatiza aquí, es el don de hablar en lenguas desconocidas también. Y el don de profecía. El don de hablar en lenguas desconocidas. No estoy hablando de no está hablando de estas tonterías, hermanos. Hablo de un idioma que tú nunca has hablado en tu vida, como el chino, el ruso, el ucraniano, el africano. Un idioma que nunca has escuchado en tu vida. En un momento dado durante la adoración, el Espíritu Santo te da la capacidad de adorarle en un idioma que tú nunca has hablado en tu vida. Eso es el don de hablar en lenguas. No haciendo sonidos como un perro, ladrando, haciendo como un gato. Eso no son dones de lenguas. El don de lengua es hablar en un idioma que ni tu padre, ni tu madre, ni nadie en tu congregación sabe hablar ese idioma. Pero un día empiezas a hablar en chino. Y la gente te mira pensando que tu abuelo era chino. No. Puros latinos o puros africanos, pero hablando en chino como fuera su idioma. Es lo que hace el Espíritu Santo. Así que, ¿qué significa que estás capacitado qué significa que estás capacitado o tenemos dones por el Espíritu Santo o que el Espíritu ha dado dones a la iglesia? ¿Qué quiere decir por eso? Eso significa, hermanos, cuando leemos la Biblia, hay muchos predicadores que yo conozco, que no voy a citar sus nombres, son gente muy conocidos en el mundo evangélico y muy respetados. Tienen hasta seminarios bíblicos, pero no creen que los dones siguen vigentes. No creen en los milagros. Pero cuando yo leo un pasaje como esto en Corintios, me explica o me confirma que sí que los dones siguen vigentes en la iglesia. Pero ninguno de esos dones, hermanos, nos salva. Pero de todos los dones que la palabra habla, escuchen bien, hermanos, de todos los dones que la palabra habla, hay un don que todos nosotros tenemos que anhelar. Anhelar más este don que el don de profetizar. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Que el amor sea su meta más alta. De todos los dones que la iglesia puede desear, la Biblia nos dice, deseamos más el amor. Todos los demás dones acabarán. Profecía, hablar en lenguas, sanidad, todo acabarán algún día cuando Cristo regresa. Pero esto no acabará. ¿Sabéis por qué? Porque este don es Dios. Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. El que ama ha nacido de Dios.
El que sabe amar a su prójimo como a sí mismo, amar a su enemigo como a sí mismo, orar por los que les persiguen, es porque ha nacido de Dios. El que no puede amar tiene que preguntarse si de verdad ha nacido de Dios. Los demás dones acabarán, pero el don de amar no acabará. Por eso que dice el apóstol Pablo aquí que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear la capacidad especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar, desear la profecía. La profecía es para la iglesia, lo vamos a ver. La palabra nos dice de desear la profecía, pero que el amor sea lo máximo. Que deseamos tener un amor genuino, porque Dios solamente puede estar en un lugar donde reina el amor. No hablo del amor perverso, hablo del amor ágape, sin interés. De tal manera demostró Dios su amor para con nosotros, que entregó a su propio Hijo. Él hace llover sobre la casa de los buenos como sobre los malos. Él no hace excepción de personas cuando sale su sol. Hasta en la casa del violador sale su sol. En la casa del asesino sale el sol de Dios. Hasta en la casa del hombre más justo sale aún el sol de Dios. Así que Dios no hace excepción de personas. Porque su deseo, como dice Ezequiel 18, es que todos se aparten de sus pecados y se convierten. Ese es el deseo de Dios. Que nadie se pierda. Porque la profecía, primeramente, de todos los demás donde tenemos el don de amor, que es lo máximo, tenemos el don de profecía. El don de profecía es superior al don de hablar en lenguas. Pero como ustedes, no sé, algunos de ustedes como yo, que venimos de trasfondos pentecostales, donde nos enseña que hay que hablar en lengua, el que no habla en lengua no está lleno del Espíritu Santo. Pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que la iglesia debe desear más el don de amar. Pero después de eso hay un don también que es para la iglesia, que es el don de profetizar. Vamos a ver de qué va todo eso. Porque si siguen leyendo hasta el versículo 5 de 1 Corintios 14, el versículo 5 habla sobre eso. Así que no hay mayor don como el de amar. El don de profecía y todos los demás dones algún día cesarán. El don de profecía y todos los demás dones algún día tendrán su fin. Pero el amor es el único don que es eterno. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 13:8, que dice, la profecía, el hablar en idiomas desconocidas, que es el don de lengua, y el conocimiento especial se volverán inútiles. Eso es cuando Cristo regrese. Pero el amor durará para siempre. El que ama, ese don dura para siempre. En el versículo 13 dice, pongo 813. Bueno, debería ser el versículo 13. El 8 se coló ahí. Así que es 1 Corintios 13, 13. Dice, 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza, el amor. El mayor de las 3 es el amor. El mayor de esas 3 cosas es el amor. Así que aunque el don de hablar en lenguas, hermanos, o el don de hablar en idiomas es el Espíritu Santo, pero eso trae una fortaleza espiritual solo a la persona que lo está hablando. Escuchen bien. El hablar en lenguas beneficia solamente a la persona que está hablando en lenguas, porque la persona está hablando solo a Dios y nadie entiende lo que está diciendo esa persona. Ni él lo entiende. Ni él lo entiende. Solo Dios lo entiende. Pero él está hablando en un idioma que el Espíritu Santo le da la capacidad de hablar en ese idioma. Pues nosotros como creyentes tenemos que tenerlo bien claro, que aunque deseamos todos los demás dones, ese don de hablar en lenguas algún día tendrá su fin. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio.
No sé si usted ha escuchado alguna vez en una congregación como donde yo me congregaba antes, que gritaban, si hablas en lengua, habla. Y la gente, y toda la iglesia gritando. Hermanos, una vez llevé a una amiga de la familia que era católica, que le compartía la palabra. Yo era como recién convertido, pero tenía deseo que esta mujer se convirtiera. La llevé a mi congregación de antes. Y ocurrió que ese día estaban tomando el tiempo de hablar en lenguas. La mujer salió corriendo. Es que ella salió corriendo. Tuvo miedo y me dijo claramente, Alex, no vuelvo nunca más, ni me invitas. Y la Biblia lo dice. Pablo lo dice en este mismo capítulo 14, que si un incrédulo entra en sus reuniones y están ahí todos gritando en idioma, ¿acaso no pensará que estáis locos? Pensarán que estáis mal de la cabeza. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en muchas iglesias, supuestas iglesias, se promueve más el grito en idiomas o en sonidos raros que vivir en santidad? Hermanos, ¿sabes por qué? Porque los que lo promueven no leen eso, o lo lean y lo aplican a su manera. Han robado la iglesia o han atracado la iglesia del Señor Jesús. Han puesto sus propias doctrinas sobre la doctrina de Dios. Han decidido vivir el evangelio a su manera. Nada más eso. Y una de las cosas que nos enseñaron en el pasado, lo que les he dicho, es justamente eso, que nosotros tenemos que gritar. El que no habla en lenguas. Yo me acuerdo muy bien que había hermanas bien frustradas. Había una hermana, pero estaba tan frustrada, porque no podía hablar en lenguas. Tan frustrada. Olvidó una cosa, que es un don del Espíritu Santo. Y Él lo da a quien le da la gana. Así que no lo puedes poner una pistola en la cabeza del Espíritu Santo o poner una cara de penita y decir, bueno, tengo lástima, toma. No. Él sabe por qué da a quien Él lo da. Él lo sabe. Esa hermana se frustró tanto y que sinceramente fui fácilmente llevada a otra congregación donde supuestamente empezó a hablar en lenguas ahí, pero todos eran sonidos. Empezó a gritar en sonidos. Así que, pero la Biblia nos enseña que las lenguas son para los incrédulos. Escuche bien, hermanos. Las lenguas no son para los creyentes. Aunque tenemos que hablarlos, no son para los creyentes. El versículo 22 de 1 Corintios capítulo 14 dice, escucha bien. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal. ¿Para quién? Es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. El hablar en lengua no es una señal para los creyentes. No es porque yo hablo en lenguas y hago significa que estoy lleno del Espíritu Santo. No es para mí. Es para alguien, algún chino que entra un día para adorar, que alguien le invita por casualidad. Y ese día Dios tiene una palabra para ese chino. Y Dios, el Espíritu Santo, da el don de hablar en lengua a cualquier persona de su antojo que Él quiere. Y esa persona empieza a hablar en lengua. Y el chino se queda como... ¡wow! Dios de verdad está en este lugar. Y dice, ¿cómo ven? El hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, mira lo que es para los creyentes. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. La profecía aquí, hermano, no estoy hablando de la gente que miran televisiones extranjeras, y empiezan a adivinar que, han escuchado en CNN que habrá una guerra en Ucrania, y como han escuchado en CNN, saben que muchos españoles o muchos cristianos no ven CNN porque no entienden inglés, ven solamente la televisión española, y quizás ya no sale la televisión española, ya salen por Facebook o YouTube, empieza a dar profecía. Vienen momentos difíciles, porque CNN les ha dicho que Rusia está a punto de atacar a Ucrania. Compran comida, es lo más normal cuando hay una guerra, que haya falta de comida. Vendrá eso. Hermanos, ¿se acuerdan del tiempo del coronavirus? Tengo familiares que se llenaron la despensa de comida. Todos se pudrieron. Harina con hongos, con esto, con eso.
Todo, mayoría de su comida se pudrieron. ¿Por qué? Porque salieron supuestos creyentes, profetas en la internet, diciendo que ya llegó el anticristo, la marca de la bestia. Estamos acabados. Y muchos creyentes, ¿por qué no leen sus Biblias? Creen cualquier cosa y gritan amén. En Facebook pone, si amas a Jesús, pone amén. Si ama, y allí, si no pone amén, significa que no amas a Jesús. Y juegan con esas emociones. La gente, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. Pensamos que por haber dicho amén, estamos a salvos de la ira de Dios. No, hermanos. Si no ponemos nuestra fe en Cristo, nos apartamos de nuestros pecados, pereceremos como cualquier otra persona que nunca escucharon el Evangelio, lo que nos dice la palabra de Dios. Así que hemos leído en el versículo 22 que las lenguas no son para los creyentes, para los incrédulos. Lo que es para la iglesia es la profecía. Mira lo que dice el versículo 23. Aún así, los incrédulos, dice, aún así los incrédulos o la gente que no entienden esas cosas, mira, aún así, si los incrédulos o la gente que no entienden esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, ¿qué quiere decir? Hablando en lenguas, todo el mundo gritando, ¿qué harán? Pensarán que están todos chilados, que están todos locos, perdidos de la cabeza. Están mal de la cabeza. No me sorprende que esta mujer salió corriendo. Ahora lo entiendo. En mi momento pensaba, el demonio no aguantaba las lenguas. El demonio le sacó de ahí. Mira cómo Satanás no quiere que progrese esta mujer. Hay que orar por ella, hay que ayunar por ella. No, simplemente ella hizo lo que dice la Biblia. Nos vio como locos, perdidos, fanáticos. Hermanos, por eso que cuando ve a un cristiano evangélico, está más perdido. ¿Por qué? Porque seguramente han estado en nuestras reuniones y han visto estas locuras. Y han dicho que esos están chalados, están mal de la cabeza. Si leéramos nuestras Biblias nosotros mismos y dejar de depender de lo que se predica los domingos, muchos de los creyentes en las congregaciones donde están hablarán con sus líderes que es hora de ser verdad. Es hora de poner las cosas en su sitio. Es hora de volver a las Escrituras. Pero ¿cómo no lo leen? Por eso que tenemos muchos líderes en la iglesia. Hermano, un anciano en una iglesia o un líder no es una persona que tiene el pelo blanco o lleva muchos años congregándose. Es una persona que tiene una relación íntima y constante con el Espíritu Santo, con el Señor. Y el Señor gobierna su vida. Eso sí que es una persona espiritualmente madura. No alguien que fue a una escuela teológica y tiene mucha teología en su cabeza. No. Es una persona que tiene una relación íntima con el Señor. Y el Señor es Él quien gobierna su vida. Si leemos del versículo 2 de 1 Corintios capítulo 14 hasta el versículo 39, el apóstol Pablo en ningún momento prohíbe el hablar en lenguas. Escucha bien, nunca lo prohíbe en la iglesia, sino que les dio instrucciones de cómo las cosas deberían ser cuando la gente se reúne. Él no prohíbe el hablar en lenguas, pero hay una orden, debe haber una orden. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un circo. La iglesia no es un lugar donde la gente viene para practicar lo que han aprendido en casa. La iglesia es un lugar donde la gente se reúne para alabar al Señor. Si seguimos leyendo en 1 Corintios 14, 26, dice el apóstol Pablo, dio las siguientes instrucciones. Escuchen bien, hermanos. Dice, ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Así que él está diciendo de todo lo que os he dicho, ahora se lo voy a poner en 4 o 5 palabras para que lo entiendan mejor. Hagamos un resumen. Primero, cuando se reúnen, como el día de hoy, uno de ustedes cantará, como lo hemos hecho. Alguien viene, canta, los demás lo siguen. Alabado sea el Señor. Otro, ¿qué hará? Enseñará. Otro enseñará la palabra del Señor. Después del canto, después de haber orado, uno lleva la alabanza y la otra persona viene y enseña. Otro cantará alguna o contará alguna revelación especial. Alguna, si hay alguna revelación especial. Quizás alguien durante la hora de la alabanza, el Señor le reveló algo a alguien, sea un niño, sea quien sea. La persona vendrá y contará esta revelación especial que Dios haya dado. Si no hay, se sigue.
Otro hablará en lenguas. Otro hablará en lenguas. No dice otros o toda la iglesia empieza a gritar en lenguas. Y otro, después de lo que está hablando en lenguas, mientras que él habla, dice, otro interpretará. Otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No hemos terminado. Uno lleva la alabanza, el otro la predicación, el otro explica o da algún mensaje que Dios ha dado a la iglesia en ese momento. Si hay alguien que el Espíritu Santo en ese momento le da el don de hablar en lenguas, habla en lenguas, pero debe haber alguien ahí que interpreta lo que está diciendo. Escuché un testimonio, no sé la veracidad de este testimonio, que un hermano fue invitado a una congregación y cuando se fueron allá, escuchó cómo la gente estaba gritando en un lenguaje extra raro que ellos llamaron eso hablando en lenguas, gritando, y ahí todo el mundo gritándolo. Y cuando salieron, el hermano que le invitó le preguntó, ¿qué te pareció? Había el Espíritu Santo, ¿no? Había un terror en la cara de ese hombre. Que estaban blasfemando a Dios, todos. Todo lo que estaban diciendo, estaban insultando a Dios, porque no era el Espíritu, era otro espíritu. Y otras lenguas hablaban. No las lenguas que traen gloria o alaban al Señor. Como no había nadie ahí para interpretarlo, ellos ni sabían que estaban blasfemando, insultando a Dios. Ese es el peligro que nosotros podemos caer como iglesia. Mirando el orden que hay durante la reunión, no hay lugar de entretenimiento. No sé si habéis visto que vendrá el grupo de baile para dar una especial y después los hermanos estarán ahí mirando con la mirada perversa y aplaudiendo y diciendo, wow, cómo baila mi hija, wow, cómo... ¿Acaso hay algo de eso? Nada, ¿no? Porque la iglesia no es un circo, hermanos. No es un circo. La Biblia nos dice eso de la iglesia. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. Eso es lo que la iglesia. No es un lugar para pasarlo bien. Es columna y fundamento de la verdad. Es el cuerpo de Cristo. Fundamento de la verdad. Y la verdad es Cristo. La iglesia está totalmente centrada para glorificar a Cristo. No para entretenerse. No para glorificar a los hombres. Disfrutando para que la gente... Muchas iglesias han modificado lo que se llama iglesia hoy en día. Lo han convertido en clubes sociales. Han infiltrado muchas cosas para mantener a la gente ocupada. Muchos servicios, muchas salidas, muchas cenas, muchas actividades, números especiales, números de dis, baile especial de esto, baile de los jóvenes, baile de los adultos, baile de eso, reggaetón por ahí, pachanga por ahí, blues por ahí. De todo, hermanos. ¿Para qué? Para que la gente sigan viniendo. Sentándose esperando su turno para entrar en el bus que le lleva al infierno. Es lo que pasa. No quieren leer eso. Una hermana me dijo una vez que una hermana que invitó, que vino aquí, le preguntó, hermana, ¿por qué ya no vienes? Es que tu pastor predica muy duro. Es que, pero es normal. Si buscan dónde les van a echar aceite de oliva virgen extra sobre el suelo para que caminan, le pongan una alfombra roja también a los lados y le echan flores para que vengan, suplicándole que vengan. No es aquí, hermanos. Podemos montar esto como nosotros queremos, pero les aseguro una cosa, Dios no busca cantidad, Él busca calidad. Aunque la cantidad es muy importante, pero la calidad es aún más importante. Se puede hablar en lenguas, pero mira las condiciones que la palabra lo pone. ¿Se puede hablar en lenguas? Totalmente sí. ¿Pero cómo? Primero, no más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez. Y alguien interprete lo que ellos digan. Máximo 3. Pero ¿cómo tiene que hablar? Uno empieza. Después lo interpretan. Si no interprete, que ese se calla.
El otro habla. Si no interprete, que se calla. El otro habla, si no interprete, que todo el mundo se calle. Pero dice, pero si no hay nadie presente que puede interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Así que si no hay nadie para interpretar las lenguas o lo que están hablando, si es un insulto a Dios o si están alabando a Dios, no importa si es el pastor que está diciendo gritan en lenguas o es la pastora o el líder o quien sea. Dice la palabra que si no hay nadie para interpretarlo, que por favor muti, que nadie intenta de hablar, háblalo para ti. ¿Qué quiere decir? En tu corazón, que ni tu vecino ni entiende lo que está diciendo, porque ni tú entiendes lo que estás diciendo. Así que si tiene que hablar en lenguas, no debe haber más de 3 personas que lo hablan. Debe hablarlo por turno encima y debe haber alguien que lo interprete lo que dicen, porque ni ellos entienden lo que están diciendo. Pero si no hay intérprete en la iglesia, los que están hablando en lenguas deben permanecer en silencio durante la reunión y hablar a sí mismos. Es lo que deben hacer. Es decir, deben hablar en sus mentes. Y también lo mismo tenemos con las profecías. Se debe decir a la profecía, sí. Se debe hablar en profecía. Debemos anhelar, hermanos, que Dios nos regala el don de profecía en esta congregación también. Que en un día durante la reunión, aunque sea Dios, el Espíritu habla a través de Génesis y ella empieza a hablar en voz audible que todo el mundo puede entenderla. O cuando nace, o Alía mismo, ¿quién sabe? El Señor puede hacerlo. Pero aún las profecías, que son superiores que a las lenguas, también debería hacerse en orden. Así que la iglesia no es un circo, ni es un club social, no es un lugar donde lo pasamos bien. Todo en la iglesia se hace en orden. Con orden, porque estamos todos en la presencia de Dios. Imagínense, Moisés se acerca a una zarza que se está ardiendo en un monte que no hay ninguna alfombra roja y Dios le dice, quita los zapatos porque estás en tierra santa. Estamos en la misma presencia de Dios y todo debe ser en orden. Pero totalmente en orden, no a nuestro antojo o de la manera que nosotros queremos. Hermanos, no estoy hablando de esas profecías que se basan en los noticieros, como les he dicho antes. Hablo de personas que reciben una palabra directa del Señor durante una reunión. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14, 29 a 31. Dice, eso es sobre las profecías, dice sobre las profecías, que dos o tres personas profetizan y que los demás, escucha bien hermanos, no está diciendo que porque es la mujer del pastor que profetiza, tiene que ser de Dios. O somos el pastor que profetiza, tiene que ser de Dios. O como es la líder de la alabanza que profetiza, tiene que ser de Dios. No, pero escuchan, 2 o 3 personas profetizan y que los demás, ¿qué tienen que hacer? Evalúen lo que dicen. Que los demás evalúen. Pablo se fue a Berea para predicar. Era un hombre erudito, bien conocedor de la palabra de Dios. Revelaciones del tercer cielo ha tenido. Hablaba con Jesús en el sueño y comunicaba con ángeles. Tenía una buena fama. Pero llegó con los cristianos de Berea y empezaron a hablar de Dios a ellos. Ellos no dijeron, muy bien, entra. No le puso una alfombra roja. No. Pablo habla y tenemos la Torah aquí mirando en las escrituras, asegurándose que todo lo que Pablo está diciendo está escrito aquí. Pero hoy en día somos vagos, creemos cualquier tontería que cualquier persona saca por internet, lo creemos y encima lo pasamos. El otro día exhorté a mi madre sobre eso, porque somos muy rápidos y recibí cualquier basura que la gente se siente en su casa y desean, vale, deseo que a ver, ¿qué puede causar esta? La gente empieza a imaginar la guerra vale, ¿dónde viene el aceite de girasol? En Ucrania, vale. ¿Dónde viene el petróleo? En Rusia, vale. Así que empiezan a hacerse noticias y sale con la Biblia, pueblo de Dios, que el Señor les bendiga. Anoche, mientras que estaba orando, tu mente estaba divagando en vez de concentrarse en tu oración.
Su mente estaba divagando y pensando en lo que puede ocurrir. Y sacan sus cosas de su corazón. Echan miedo al pueblo de Dios. Y la gente corre por allá, buscando la verdad que tiene la misma Biblia para escudriñarlo, para discernir lo que la persona está diciendo. Pero no tiene tiempo para eso. Oye, hermano, ¿qué piensas de lo que tú vistes? ¿Qué importa mi opinión? ¿Pero qué dice la Biblia sobre lo que has escuchado? ¿Dice sí o dice no? Sí dice no, pero déjalo aparte. Así que es lo que Pablo está diciendo aquí. No es que las profecías son malas, pero nosotros tenemos que evaluar lo que dicen. Pero dice, pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. Así que no hay líderes en los profetas. Si alguien está recibiendo una revelación del Señor, mientras que otro está hablando, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profetizan tendrán su turno para profetizar, para hablar, uno después del otro, para que todos aprenden y sean alentados. Para que todos aprenden y sean alentados. Así que no debe haber más de 3 personas profetizando y deben hacerlo por turno, igual que los que hablan en lenguas, porque cada uno está en control. Escucha bien, hermanos. Esta cosa que la gente se tira en el suelo y se mueve como serpiente, se levanta y le pregunta qué pasó y no se acuerden, eso para mí es hechicería. Vosotros que venís de América Latina o los que están de Europa, no estás acostumbrados a la hechicería. Yo crecí en una casa donde se practica la brujería, la hechicería. Vi cosas con mis ojos que cuando veo en mi ignorancia, mis primeros años como creyentes, llamaba todo eso el mover del Espíritu Santo. Pero después de empezar a leer la Biblia me di cuenta, hermanos, que esos son espíritus extra, no es el Espíritu Santo. Son espíritus totalmente diferentes. Espíritus que obran en la hechicería, que obran en la brujería. Porque todas esas cosas yo los veía en mi infancia. Invocaciones de espíritus. Personas que tenían un espejo, miraba el espejo y te hablaban, te decía lo que iba a ocurrir. Vale, ¿dónde vas a ir? A Madrid. Te espera algo muy fuerte en Madrid. Y era cierto. Porque hay espíritus así, hermanos. Pero en sí nosotros no escudriñamos las Escrituras. Seremos fácilmente engañados o llevados. Aún así, hermanos, los que escuchen deben evaluar si es una profecía que viene de Dios o es una profecía que viene del corazón de la persona que está hablando. Pero todo se debe hacer en orden. Uno habla, los demás escuchan y evalúan lo que la persona está diciendo. El versículo 33 de 1 Corintios 14 dice, pues Dios no es un Dios de ¿qué? De desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Dios es un Dios de orden. Todo lo que tenemos que hacer aquí, tenemos que hacerlo con orden en la presencia de Dios. La entrada, salidas, esto, hermanos, no nos distraemos, nos pongamos en orden cuando estamos en la presencia del Señor. Este capítulo termina con unas declaraciones muy controversiales que me gustaría tocarlo para no dejarlo así. Porque no sé si habéis escuchado mucho la gente criticando a las mujeres que predican. Ciertamente no todas las mujeres que he visto predicar bíblicamente centrados, algunas no, pero algunas sí que he escuchado mujeres que enseñan bíblicamente. Bíblicamente no soy, si leo la Biblia, veo en toda la Biblia, sin ánimo de criticar a nadie, pero veo en toda la Biblia que el liderazgo en la iglesia siempre ha sido masculino. Es lo que yo veo en la Biblia. No es para criticar que la mujer no puede enseñar o no puede ayudar a otras personas para que comprendan. Sí que pueden hacerlo. La gente se basa sobre todo en este pasaje que vamos a ver, que es en 1 Corintios capítulo 14, versículo 34 a 35, que tiene que ver también con Lucas. Bueno, no creo que lo tengo ahí. Pero quiero que lo miren cuando lo podéis. 1 Corintios capítulo 14, versículo 34 a 35, que es un pasaje muy controversial. Los voy a leer para que lo escuchen. El apóstol Pablo dice, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que lo preguntan a su marido en casa, porque no es apropiado. Aquí es la clave.
de este versículo, este pasaje. Dice, porque no es apropiado que las mujeres hablan en las reuniones de la iglesia. Hermanos, en la iglesia, si ustedes leen la historia de la iglesia de Corinto, las mujeres eran bocazas, no se callaban, hablaban durante la reunión, porque habían sido liberados de este machismo romano. Ahora estaban libres en Cristo Jesús, se consideraban iguales que sus esposos. Entonces había una altivez en su corazón. Entonces si leemos las cartas de Pablo, es en esta iglesia que él dice, las mujeres, por favor, callaos durante la reunión. Callaos durante la reunión. Si tenéis preguntas, porque interrumpían, pastor, interrumpían las reuniones y la gente no podía aprender las cosas que tenía que aprender. Él no estaba condenando que la mujer nunca debe hablar en la iglesia, la mujer siempre tiene que estar callada, la mujer siempre nunca debe... No es lo que él está diciendo. ¿Acaso significa que la mujer debe ser muda durante las reuniones? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Acaso significa que la mujer tiene que ser muda? Aunque el liderazgo, hermanos, aunque el liderazgo en la iglesia es algo masculino, por la falta de hombres, Dios está usando a muchas mujeres para cumplir su propósito. Porque muchos hombres están ocupados en sus afanes y en otras cosas. Están buscando otras tierras prometidas, mientras que Dios tiene una tierra prometida para ellos. Están buscando otros lugares para descansar su cabeza, mientras que Dios ya tiene descanso para ellos. Así que por la falta de hombres que están ocupados en otras cosas, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, hablando metafóricamente. No se va a quedar con los brazos cruzados y esperando que muchos se van al infierno. El Señor Jesús lo dijo a los fariseos mientras que le criticaban durante la entrada triunfal. Cuando entraba en Jerusalén, la gente gritaba, Hosana, Hosana. Los fariseos vinieron, oye, dile a tu gente que se caen, que no te gritan, Hosana, Hosana. El Señor Jesús le dijo, si se caen, Dios, las piedras alabarán. Si no hay hombres, las mujeres harán esa tarea. Como Israel rechazó al Señor, Dios entregó la salvación a los gentiles que somos nosotros para provocar a Israel celos, para que tenga celos. Si hay hombres en la iglesia que no le gusta que la mujer predica, pues ponte los pantalones y levántate y empieza a hacerlo. Ponte los pantalones, levántate y empieza a hacerlo. Pero muchos de los hombres que he visto criticar a mujeres que predican, ciertamente hay algunas que son muy extravagantes en su vestuario y en sus predicaciones porque salen con doctrinas que no sé dónde lo han encontrado, si por la calle o por quién lo enseñaron. Pero si hay una mujer en una iglesia que está predicando, hay hombres ahí sentados, deberían tener vergüenza esos hombres, pero mucha vergüenza. En vez de criticarla, deberían orar que Dios levanta a más hombres para su obra. Este pasaje no está dirigido a las mujeres creyentes, está solamente dirigido, a las mujeres creyentes de Corinto, lo que acabamos de leer de 1 Corintios capítulo 14, de versículo 34 a 35. Pablo está dirigiendo esto a las mujeres de Corinto. Le está llamando la atención a ellos. Por su nueva libertad que ellos habían encontrado en Cristo, porque eran mujeres muy ruidosas, como les he dicho, interrumpían las reuniones con preguntas, eran muy inestables en su manera de actuar durante las reuniones. Por eso las declaraciones del apóstol Pablo eran para ellos. También, por último, en Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3, les suplicaré que lo lean, porque una vez les pasé ese pasaje durante la reunión, durante el Día de las Mujeres, les pasé ese pasaje, que en el ministerio mismo del Señor Jesús y del apóstol Pablo, del Señor Jesús, el apóstol Pablo mismo, en Romanos, el apóstol Pablo lo puede leer en Romanos 16, del Señor Jesús, es aquí en Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3, había mujeres involucradas en el ministerio del Señor Jesús y del apóstol Pablo. Mujeres que usaban sus propios dineros, su propia ganancia, su dinero, su tiempo, su todo, para para que Jesús y sus discípulos tuvieran algo que comer. Mujeres que cuidaban a Pablo, suplían sus necesidades. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaban los hombres? Estaban luchando por el poder en las iglesias. Estaban peleándose unos a otros, criticándose unos a otros. Pero las mujeres estaban ahí apoyando. Por eso que Pablo en sus cartas aprecia a esas mujeres que estuvieron ahí animándoles. Así que la mujer no puede hablar en la iglesia. ¿Es lo que está diciendo? No es lo que está diciendo.
Pero si no hay hombres en la iglesia, ella debería tomar la posición de ayudar a que la iglesia siga y se mantenga. Pero si hay hombres, pues los hombres deberían hacer esa tarea. Hermanos, con eso aclarado, ahí terminamos la enseñanza, poniendo una cosa bien clara. La iglesia no es un circo, no es un club social. La iglesia no es un lugar donde venimos a pasarlo bien, donde venimos a escuchar lo que queremos escuchar. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todo lo que la iglesia debe hacerlo con orden, para traer gloria a Dios y solamente a Él. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por esta enseñanza. Sabemos, como dice tu palabra, que no te alegres solamente si somos oidores de tu palabra, pero hacedores de ella. Ayúdanos, Señor. Que esta palabra no haya caído solamente en tierra seca que no dará su fruto. Ayúdanos a despertarnos, sobre todo los hombres, Señor. Hay un despertar en los hombres para hacer lo que tú tienes preparado para ellos. Desear vivir en santidad, en temor de Dios y para agradarte en todo. Gracias por las mujeres que tú has levantado en los ministerios, Señor, en las iglesias distintas. Mujeres que están ahí orando, intercediendo, instruyendo a sus hijos, animando a las recién casadas, las solteras. Gracias por esas mujeres que están repartidas en la iglesia del Señor, en el mundo entero. Sigue bendiciéndola y levantando más mujeres, Señor. Ayúdanos a vivir todos para ti y a nunca olvidar que es la iglesia. Nunca olvidar que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, que es el cuerpo de Cristo. Muchas gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.